Muchas bendiciones, hermanos. Tengan todos ustedes en Cristo Jesús. Muchas gracias por, por este nuevo día. Le damos al Señor gracias por su misericordia, por su amor, por todo lo que nos da. Seamos siempre agradecidos con el Señor y estemos siempre a cuentas con el Señor, viniendo siempre a su presencia, orando en todo tiempo, orando para que el Señor no, nos haga bien como Él lo prometió. Él siempre le dijo a su pueblo, si ustedes me obedecieren, si ustedes obedecieren a todas mis palabras, yo los bendeciré. Pero como ustedes saben, el pueblo de Israel no obedeció, pues les fue mal. No poseyeron la tierra, fueron desterrados y llevados lejos. Imagínense ahora la oportunidad que tenemos todos los hombres del planeta Tierra, que Jesús vino a la tierra enviado por su Padre para darnos salvación. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Que la gente está despreciando a Jesús y está nuevamente repitiéndose la historia. ¿Por qué? Porque Dios nos dio libre albedrío. Dios nos dio la libertad de decidir. Y si nosotros nos equivocamos, no meditamos, no reflexionamos, pues está el camino de la muerte. Dios dijo, aquí dejo el camino de la vida y el camino de la muerte, el camino del bien y el camino del mal. Tú escoges. Aquí dejo la bendición y la maldición. ¿Qué escoges? Mucha gente dice que escoge la bendición. Pues sí, todos queremos lo mejor. Todos queremos estar siempre del lado de lo bueno, como el dicho que dice que somos más los buenos que los malos. Pero, pero Jesús dice que muchos son los que van por el camino de la perdición. O sea, ¿cómo está eso? El mundo se está volviendo loco. Y hoy vamos a estudiar el libro de Jeremías en el capítulo 23. Ya vamos en el capítulo 23 y vamos a dar gracias al Señor en una pequeña oración. Acuérdate de que siempre al levantarte piensa en el Señor, canta una canción para el Señor, de alabanza al Señor, que alabe su presencia. Y podemos oír canciones, pero no son alabanzas, porque muchas son diferentes. Este, y vamos a dar gracias para empezar este estudio. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por tu misericordia. Señor, te pido por todos los oyentes, te pido, Señor, por toda la gente que se cruza en nuestro camino. Señor, que pongas en nosotros el hacer tu voluntad, que pongas el querer como el hacer cada día. Y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das cada día de venir a agradarte, Señor, porque lo que hacemos es para agradarte, no para agradarnos a nosotros mismos, sino para obedecerte y darte a conocer. Señor, muchas gracias, muchas gracias. Te pido por todos mis hermanos que están en diferentes partes del mundo. Bendice, Señor, a tu pueblo que lleva tu nombre. Gracias, Señor, y danos sabiduría e inteligencia para poder discernir, Señor, tu palabra, para entenderte y conocerte aún más, para dar, Señor, la noticia, Señor, de que tú tienes en el futuro de la humanidad, porque tú nos mostraste el futuro a través de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, te amamos, te bendecimos. Bendecimos a todos nuestros hermanos en Cristo, a los pastores, a todas las iglesias que profesan tu palabra, Señor, que siguen a Jesús, que obedecen a tu Espíritu Santo, Señor, y que honran al Padre. Gracias, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, te lo pedimos por favor. Amén. Bueno, amigos, pues vamos a comenzar, y hay muchas cosas que siempre, como dice el apóstol Pablo, hay difíciles de entender y otras difíciles de explicar, pero queremos siempre estar eh, poniendo atención, porque es lo que dice el Señor. El Señor aquí en esta palabra habla del regreso de Israel. Vamos a hablar de una manera profética, que dice, Israel fue llevado cautivo a Babilonia, y Dios dijo que iba a regresar en un remanente, y regresó,
y fue cuando Nehemías y Esdras empezaron a reconstruir el templo. Pero en el futuro, amigos, está regresando Israel de todos los confines de la tierra, pero Dios va a salvar al remanente, a los 144,000. Hay muchas cosas que muchos quieren minimizar, pero no. Dios habla en su palabra en una extensión, en una profundidad muy grande acerca del pasado, del presente y del futuro. Y vamos a ir. El regreso del remanente. Siempre hay un remanente. Aún en la iglesia, que la verdad somos poquitos porque estamos en el tiempo de una gran apostasía y muchos se echarán para atrás, muchos volverán, tendrán miedo. Entonces tenemos que poner mucha atención. Y dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Aquí pastores, Dios hablaba acerca de los que dirigían, de los gobernantes que dirigían al pueblo de Israel. Por tanto, así ha dicho el Señor, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: ustedes dispersaron mis abejas, dice, y las espantaron, y no las han cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de sus obras, dice el Señor. ¿Por qué? Porque ellos cambiaron la palabra del Señor. Ellos agregaron muchas cosas a, a las enseñanzas de Dios. Dios les dio la ley y les dijo cosas por medio de Moisés y ellos no entendieron, ellos cambiaron, quisieron hacer las cosas a su modo. Dice: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché. Escuche bien lo que dice: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras, o sea, de todas las tierras del mundo. Cuando regrese a Israel, él va a recoger tan solo un remanente, uno que va a ser propio, que son los 144,000. Pero no vamos a hablar mucho acerca de los 144,000. Dice: y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. ¿Y qué es lo que ha hecho el Señor del regreso de Israel desde el 1948? Ellas están creciendo y se están multiplicando y están regresando a todas las comunidades judías. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice el Señor. He aquí que vienen días, aquí estas palabras son del futuro. He aquí que vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David. Fíjense lo que dice: en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Vamos a hablar acerca de una cosa. Aquí ya David quedó en el pasado. David está muerto. Él murió. Pero de una cosa estoy seguro. Aquí dice el Señor que levantará a David renuevo justo y reinará como rey. Dios en el futuro, al resucitar David, va a regir en Jerusalén y va a reinar él. Pero vamos a ir más allá. Dice: el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Estamos hablando de la descendencia de David, del trono de David, que siempre va a haber un rey. Y el rey que debería de estar en el trono sería Jesús, el Hijo de Dios, hijo de David. Entonces, él va a hacer juicio y justicia. ¿Y qué hizo Jesús en la cruz? Juicio y justicia. Él declaró ahí en la cruz el juicio de que todo aquel que creyere en el Hijo de Dios sería salvo, y el que no creyere sería condenado. Eso es justo. Todos los caminos son justos, los del Señor. Todos los caminos justos son, y también sus juicios justos. Y toda la humanidad es merecedora del castigo.
Muchos dicen, oye, pero tú hablas mucho acerca de juicio y que juzgas. No, no, yo no estoy juzgando, yo estoy diciendo lo que el Señor dijo en su palabra. Va a haber un juicio a la humanidad por su pecado y, y todos van a ser juzgados. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre en el cual le llamarán justicia nuestra, Salvador, el Salvador, Salvador nuestro, justicia nuestra. Has hecho bien, Señor, a la humanidad, y Dios lo hizo. Él entregó su vida por nosotros. El que debería de morir en la cruz seríamos nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor hizo justicia. Él es nuestra justicia. Voy a leer Jeremías 33, 14, 16, nada más para que vean. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor. Aquí está la afirmación en Jeremías 33, 14. He aquí vienen días, dice el Señor, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Dios le habló a Israel. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, de la descendencia de David, un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Estamos hablando de Jesús. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se llamará el Señor justicia nuestra, salvación, salvación nuestra. Porque así ha dicho el Señor. No faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Pero Jesús nunca fue levantado como rey en Israel. Jesús murió en la cruz, pero reconoció el pueblo que él era el rey. El rey, he aquí tu rey viene montado en un burrito. Él era el rey. Aleluya, hosana en las alturas, viva el Hijo de David. Cuando gritaban los paralíticos y los ciegos, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él es el rey, el rey de justicia. Entonces se levantará este renuevo justo, porque Dios es justo. Él es justicia nuestra, hizo justicia por nosotros, nos justificó. Ese es el final. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Él nos dio la fe. La fe no es una cosa que haya aparecido en el planeta. Mucha gente tiene fe, toda la gente cree en cosas, cree en esto, cree en aquello. Ella crea su propia fe, pero la verdadera fe es creer en las palabras de Jesucristo y confiar en ellas. La verdadera fe que nos da confianza, que nos da esperanza, que hace justicia en nuestras vidas porque nos perdona, porque Dios nos ama a través de su Hijo Jesús. Entonces dice, por tanto, he aquí que vienen días, dice el Señor. Todavía vienen días. Están hablando del futuro. Siempre es futuro para Dios. No, Dios nos revela desde la antigüedad las cosas postreras. Vienen días, dice el Señor, en que no dirán más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ya no se va a decir eso, sino vive el Señor que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo las había echado, y habitarán en su tierra. Si usted puede discernir, cuando Dios se llevó cautivo a su pueblo, se lo llevó a los judíos, se los llevó a Babilonia, y muchos fueron mezclados con las demás naciones del oriente. Pero aquí en el futuro vienen días en que el Señor va a hacer regresar a su pueblo. Lo que está aconteciendo hoy, que están regresando todos los judíos y todos los israelitas a la tierra prometida. Y el Señor aquí lo dice, de todas las tierras a donde yo las había echado. ¿Por qué? Porque esta casa quedó deshabitada.
no obedecieron la palabra del Señor y fueron ellos dispersados. En los tiempos de Jesús quedó deshabitado Jerusalén. Vino el general Tito en el año 70, destruyó el templo, quemó los muros, quemó la casa real, y luego vino la persecución de los cristianos, porque en ese tiempo Jesús vino para darnos su palabra, vino para darnos el evangelio de la salvación, y que todo aquel que creyere sería salvo. Entonces Jerusalén quedó una desolación, y han pasado ya casi, ya falta poquito para que se cumplan los 2000 años desde que murió Jesús. Porque desde que murió Jesús a, a los 2000 años, en el 2033, porque murió Jesús, haciendo cuentas, dicen, murió a los 33 años. Quiere decir que a los 33 años murió Jesús. No sabemos la fecha, que si es antes o después, pero Jesús murió a los 33 años, más 2000 años de gracia, pues 2033, si ponemos fecha. Entonces, Dios va a venir por el remanente, y ese remanente que va a juntar, estamos hablando que Dios está revelando en su palabra del remanente que va a recoger Él del pueblo de Israel, que son los 144,000. Aparte de que Dios va a recoger a su iglesia, todos los que creyeron en el mensaje del evangelio. Entonces dice aquí una nota, dice denunciación de los falsos profetas. O sea, Dios hace una denuncia por medio de Jeremías y dice, a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, dice Dios, todos mis huesos tiemblan. Hablando en una expresión, si Jeremías dijo esto y sentía Jeremías esto, también el Señor, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante del Señor, delante de sus santas palabras. Bueno, está hablando Jeremías, pero aquí la palabra siempre fue dicha por el Señor. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. ¿Qué es lo que pasó? Quedó un desierto a causa de la maldición. ¿Cuál fue la maldición que cayó sobre la tierra? La desobediencia a Dios. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala, y su valentía no es recta. No son valientes, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. ¿Y es lo que está diciendo el Señor? El profeta y el sacerdote son malos. Aún en mi casa hay su maldad, dice el Señor. Aún en su casa, en medio de su pueblo. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él. Porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice el Señor. Por eso dice, ay de los pastores que destruyen mi rebaño, que los guían a pastos secos, que los llevan por un lugar de falsa doctrina. Dice, en los profetas de Samaria he visto desatinos. O sea, como hay hoy en día cuando dice el Señor, no te dejes engañar. Hay muchos que están predicando y están predicando engaño. Tenemos que estar listos, tenemos que estar atentos, y lo que diga un pastor, lo que diga el otro, lo que diga yo, lo que diga cualquiera, porque hay muchos que no están predicando el evangelio de la gracia de Jesús, están predicando otros rollos, otras ideas mezcladas con las filosofías de este mundo. Dice, en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e incensaron errar a mi pueblo de Israel. O sea, imagínense, los profetas enseñaban en el nombre de los Baales, en el nombre de los dioses que sus padres no conocieron. Y hoy en día es lo mismo con tanta iglesia, con tanta religión. Están profetizando. Profetizar quiere decir predicar, hablar del evangelio, hablar de la palabra de Dios. ¿Y qué están diciendo? Ay, es que yo tengo fe. ¿Y tienes fe en qué?
ay, yo creo en tal monito, en tal imagen. No están hablando de Jesús. La gente siempre dice, gracias a Dios. Sí, ¿a cuál Dios? ¿A cuál Baal estás invocando? Porque te están enseñando cosas que extrañas, doctrinas que no son de la Biblia, enseñanzas perversas. Aún están enseñando la Biblia en muchas iglesias, entre comillas digo iglesias, porque en muchos templos están enseñando, hablan de Jesús, leen el Evangelio, pero les entra por aquí, les sale por acá y su vida es un desastre. Van y adoran a la Reina del Cielo, van y hacen fiestas patronales. Esos no son de Dios, no es la fe verdadera. E hicieron errar a mi pueblo de Israel. O sea, si Israel se desvió, imagínense el mundo entero que va hacia la perdición en un camino ancho y espacioso. Dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. ¿Por qué? Porque ellos enseñan cosas, fábulas judaicas, y luego aparte cometían pecado, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Fíjense, aquí está la doctrina verdadera. Jesús dice, conviértete de tu maldad. Jesús, Dios le decía en Crónicas 7:14, le decía, si mi pueblo se humillare y se convirtieren de sus maldades, de sus malos caminos, yo los oiría desde el cielo y los perdonaría. Claro está ahí lo que dice el Señor. Si se convirtieren de su maldad, Dios habla de convertirse de su maldad, no de convertirse, ay, ahora soy cristiano, ahora yo soy de esta religión, ay, yo soy de esta religión y ahora soy de esta. Eso no es convertirse. Ay, te convertiste al cristiano. Ay, perdón, te convertiste al cristianismo, dice. No, me convertí de mi maldad porque yo era un perverso. Ahora tengo la gracia de Dios. Ahora Dios ha derramado su perdón en mí. Ha derramado su sangre. Me ha hecho entender que su sangre me perdona de todos mis pecados. Me limpia, me lava y me justifica. He entendido eso. Es de convertirse de la maldad, convertirse al Dios verdadero y obedecerlo. Entonces dice el Señor, me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. ¿Cómo eran en Sodoma y Gomorra? Desleales. O sea, porque está hablando de cometían adulterios, orgías. O sea, está yéndose Dios más allá. O sea, porque Él conoce todo lo que haces en secreto y todo lo que han hecho los hombres. Él, el Señor, lo sabe todo. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajencos, amarguras, y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. ¿Qué salió? La hipocresía sobre toda la tierra, sobre toda la tierra de Israel, vamos a decirlo así. Pero ¿qué salió? La hipocresía sobre toda la tierra de la humanidad. Aquí hay que detenernos un momento a pensar, ¿por qué salió la hipocresía de allá? Porque ahora los judíos, pues ahora imagínense lo que está pasando. Los judíos quieren judaizar al cristianismo. Por eso muchos cristianos están siendo engañados con el nuevo movimiento de los judíos y ahora la gente quiere dejar la gracia de Jesús para convertirse a ser como judío. Si tú te conviertes a judío, como vamos a hablar ahorita, si tú te conviertes al judaísmo, estás obligado a cumplir toda la ley. Pero dice en la Biblia que ninguno será justificado por la ley porque nadie puede cumplirla. Así es de que si la gente quiere hacerse mesiánica, judía, o sea, siendo cristiano, está mal. Está bien estudiar el hebreo, está bien estudiar las raíces, pero convertirte al judaísmo siendo
siendo cristiano, teniendo la gracia de Dios en ti, tú no puedes convertirte al cristianismo porque caerías de la gracia. Has caído otra vez a la ley y por la ley no vas a ser justificado. Entonces la hipocresía sobre toda la tierra vino. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan. Y hoy en día hay muchos predicadores que cuentan chistes, cuentan cuentos, hacen parábolas ellos de historias porque la gente no entiende la Biblia. Hay que predicar la Biblia para que ellos entiendan y explicarles la Biblia. No hay que contarles otra historia, otra parábola inventada por hombres que ni siquiera es del cielo, no es un mensaje del cielo. No escuchen las palabras de los profetas que les profetizan. Los alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca del Señor. Dicen atrevidamente a los que me irritan: el Señor dijo, paz tendrás. ¿Y cuántos han dicho que viene prosperidad, que todo va a estar bien, que va a haber paz, que no se crean de la guerra? ¿Cuántos están oyendo que dicen sí, son tiempos difíciles, pero no va a pasar nada, todo se va a poner bien, todo se va a arreglar? Eso es una mentira. Todo viene para mal. Dice, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, hay que agregarle aquí, de su malvado corazón, dicen, no vendrá mal sobre nosotros, todo está bien, todo va a ser paz siempre. Vean lo que está sucediendo. Están aumentando los crímenes en todas las ciudades de México, y no solo de México, de todo el mundo. Están aumentando. Ayer hablábamos de la violencia en todos sus aspectos: violencia familiar, violencia en la calle, violencia económica, porque la gente sufre violencia económica. No tengo dinero, y la mujer, pues no tengo para comer, y empiezan a pelearse por el maldito dinero. Cuando dice el Señor, conténtate con lo que tienes. Estás siempre contento, tienes frijoles con eso, tienes abundancia, pues manéjalo porque vienen días muy difíciles. Oye, tengo ahora dinero, hay que darnos el lujo de hacer una fiesta, tráete el pozole, tráete la carne, vamos a hacer un asado. No, guarda el dinero, porque vienen días difíciles. Están diciendo en muchos videos que tras todo esto que está ocurriendo viene escasez de alimentos y viene aumento de precios, y aparte de eso, de la escasez que va a haber en la tierra, hay mucha pobreza. Dicen Jesús dice, va a haber hambres en muchas partes del planeta, y vean lo que está sucediendo con Haití. Haití está dejando su tierra. Las noticias hablan de que están haciendo una invasión masiva porque quieren ir a Estados Unidos. Piensan que Estados Unidos es la solución de todo. Miren al cielo, del cielo viene el socorro. ¿Por qué no ha caído lluvia para que puedan sembrar en su tierra y puedan tener los graneros llenos? Porque no obedecen a Dios. En Haití se practica mucho la brujería. ¿Por qué? ¿Por qué le viene maldición a la gente? Porque no obedecen la palabra del Señor. Entonces, dice el Señor, porque tras la obstinación de su corazón andan. Y dicen, no vendrá mal sobre nosotros. Y ve todo el mal que le ha venido a Haití, y se están regresando, están viniendo para Estados Unidos. ¿Por qué? Dice, ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? Fíjense lo que dice aquí. Porque ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Estas palabras Dios te las habla. ¿Quién? O sea, que tú seas astuto, que seas inteligente, que vengas a la presencia de Dios y tú leas su palabra y te des cuenta de lo que está hablando Dios, de lo que Él nos está enseñando, la historia de la humanidad. Nos está enseñando desde el principio hasta el final. En ninguna enciclopedia, en ningún libro histórico hablan más que la Biblia habla de la historia de Dios,
de los acontecimientos pasados y futuros y del fin de todas las cosas. Entonces dice, ¿quién estuvo en el secreto del Señor? El secreto del Señor es estar en tu cuarto ahí, Señor, orando. Señor, ayuda a mi familia, ayuda a mis hijos, mis nietos, ayúdame, te necesito. Y el Señor te va a oír en lo secreto y en lo secreto te va a recompensar en público, te va a dar gracia, Dios te va a bendecir, pero si tú obedeces, porque la bendición no viene nada más porque sí, y aún así si no viniera la bendición, porque lo que va a venir al planeta Tierra es destrucción, dolor, angustia, y tienes que estar firme en el Señor, que somos merecedores de todas las cosas que van a venir, hemos sido vanos, somos miserables, tenemos malas actitudes, pero si tú no crees ser así, ay, yo soy una buena persona, ay, sí, no, todos hemos sido malos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, engañadores, mentirosos, borrachos, peleoneros, maldicientes, o sea, póngale la lista que quiera, agregue, veas en un espejo y apunte todo lo que usted habla. Ay, ahora dije esta mala palabra, ahora me cayó gordo fulano, ay, ahora tuve envidia de esto, ay, ahora me sentí mal por esto y me dieron ganas de decirle esto, o sea, malas actitudes, cuando Dios nos manda a amar. ¿Quién estuvo atento a su palabra? ¿Quién está atento a su palabra siempre viniendo a estudiar la Biblia? ¿Quién? Y la oyó. ¿Quién escucha la palabra del Señor? Ay, es que yo no escucho la voz de Dios. Pues Dios te está hablando a través de su palabra. Dios habla a través de la Biblia y Él está diciendo, ¿quién? He aquí que la tempestad del Señor saldrá con furor. Y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Venga la tempestad. ¿Cuál es la tempestad que viene? Guerra, hambre, peste. No, las fieras de la tierra. O sea, toda la tempestad que se viene. Cuando viene una guerra, viene una tempestad, vienen misiles, se acabó. Cuando viene una tempestad, viene una pandemia, mueren muchas personas, viene la tempestad. Todo caerá sobre la cabeza de la gente mala, de los que no se arrepientan, de los que no sigan los caminos del Señor. Otro, como dice acá, que dice que halló el Señor en las palabras de los profetas que profetizan vanas esperanzas y que eran hipócritas. ¿Y cuántos hipócritas hay? ¿Cuánta gente hipócrita? Tú tienes que vivir lo que dices. Si dices que eres una buena persona, sé una buena persona. Pero hay gente que dice que es buena persona y le pega a su esposa, que es buena persona y se pone a beber con los borrachos y empieza a maldecir a todo mundo. Ah, qué buena persona. No, sí, vendrá la tempestad sobre esas personas. No se apartará el furor del Señor hasta que lo haya hecho. Fíjense lo que dice, Dios lo va a hacer y no va a haber remedio. Dios va a castigar esta tierra. Dice, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. Aquí está hablando, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. ¿Cuáles son los pensamientos que Dios tiene para nosotros? Son de bien, no de mal, pero la gente no entiende, es desobediente, pues Dios va a traer lo que no queremos que nos suceda. Lo que temo me vino, dijo Job. Entonces el Señor dice, en los postreros días lo entenderán cumplidamente. Fíjense lo que está volviendo a decir. Como dice acá, en aquellos días, en los últimos días. Y estamos hablando de los últimos días de la humanidad. Lo entenderán. Como dijo Jesús, cuando estaba hablando acerca, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán bebiendo, comiendo, casándose, y hasta que vino el diluvio y se los llevó. Y dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. O sea que ya vino el diluvio, cuando se estaban ahogando, ahí entendieron que la verdad les había advertido. Y aquí lo mismo. En los últimos días, en los postreros días, lo entenderán cumplidamente. Ojalá y no sea demasiado tarde. No se apartará el furor del Señor. No se apartará. Siempre estará ahí.
y va a venir su castigo. No envié yo a aquellos profetas, dice el Señor, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Dios no ha llamado a muchos pastores a predicar el evangelio. No los llamó. Y ellos están haciendo. Mire, la iglesia para muchos es un negocio. Traigan los diezmos y hacen de feria, el que traen buenos carros. Ese es otro rollo. Pero el Señor los va a juzgar. Usted cumpla nada más con lo que el Señor les dice. Porque predican de su propio corazón. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, o sea, miren lo que dice el Señor. Si ellos hubieran estado en el secreto, si usted viniera aquí a un lado de su cama, se arrodilla, empieza a platicar con el Señor, bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, ayúdanos, dame sabiduría, inteligencia, y usted en el secreto platica con Dios, orando en secreto. Usted no va a orar a la iglesia, usted ahí en su cuarto, ahí ora. Y el Señor les dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. O sea, cuando tú tienes una relación con Dios y estás orando y lees la Biblia, Dios te habla. Entonces tú hablas a la gente lo que Dios te habló a través de su palabra. Tienes relación con Dios y puedes hablarle a los demás y compartirles. Dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Fíjate, es lo que tenemos que hacer entender a la gente con las palabras de Dios, no con nuestras palabras, con nuestro ejemplo, con nuestro decir, porque imagínense, si tú no te metes al secreto de Dios, tú no estudias la Biblia, ¿qué le vas a decir a la gente? ¿Qué le vas a decir? Nada más porque eres inteligente, lees la Biblia y yo dices, yo sé algo de la Biblia, voy a hablarles de la Biblia. No, miren, hay muchas cosas difíciles de entender y otras difíciles de explicar de la Biblia. Solamente los entendidos, los que Dios les da gracia, pueden acercarse a Él y pueden estar en el secreto y aprender para que Dios te use, para que seas un hombre que predique el Evangelio, que seas un obrero del Evangelio, que seas un pescador de hombre, para que salves almas, las almas de tu familia, las almas de tus amigos. Pero si ellos no quieren, si ellos no van a oír, tal vez no te hagan caso, pero ora a Dios para que Dios envíe a alguien para que les hable. Y que prepare corazones para que se conviertan, pero que les hablen la verdad y no les profeticen mentira, como dicen, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? No, si haz esta oración conmigo, yo te recibo, Señor, y ya gané un alma para Cristo, y esa persona ya es cristiano. No, espérate, esa persona tiene que convertirse de su maldad. No por una oracioncita ya es cristiano. Así es de que con la palabra del Señor enseñándoles la Biblia, podemos hacer volver del mal camino a la gente y de convertirse de su maldad y de que sus obras sean halladas delante de Dios perfectas. Enseñándole todas las cosas, como dice Jesús, enseñándote todas las cosas que les he dicho, el Evangelio. Dice, yo soy Dios de cerca solamente, dice el Señor, yo soy Dios de cerca solamente, o sea, aquí en el secreto. Dice, y no Dios desde lejos, o sea, yo soy Dios de cerca y no de lejos. Dios es Dios de cerca y de lejos. ¿Se ocultará alguno? Dice el Señor. En escondrijos que yo no lo vea. No te puedes esconder del Señor. No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra. Él es todo, es la plenitud, Él lo llena todo en todo. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Han oído esos videos? Hermanos, tuve un sueño. No se trata de sueños, de lo que sueñes. Como dice el pastor Chuy en sus prédicas, dice que cenaron muchos tacos.
Soñaron muchos tacos. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira? O sea, de los predicadores que profetizan mentira. O sea, ni siquiera leen la Biblia. Toman un texto de la Biblia y ponen su título y lo demás es puro rollo de hombre, pura conversación. Dice, y que profetizan el engaño de su corazón, o sea, se engañan a sí mismo y quieren engañar a la demás gente. Ponte vivo, estudia las escrituras, ahí ellas te harán sabio. La sabiduría está en las escrituras, no está en un hombre que sabe algo. Todos somos iguales, no hay diferencia, todos hemos pecado, todos somos iguales de ignorantes. Nadie conocía de la palabra del Señor, yo no conocía. Yo vivía como ateo hasta que alguien me predicó y ¿qué pasó aquí? Dios transformó mi vida. No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños. Y miren lo que está pasando. Usted pregúntele a la gente cómo se llama Dios y no saben. Otros dudan y dicen, Jesús, Jehová, Yahvé, Yahweh. No saben. Entonces mire, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan cómo hacen que no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. ¿Y qué es lo que sucede? Se olvidaron de Dios, del nombre de Dios, por Baal. Y ahí está, no, que la Virgen de Santa Piedra y que la Virgen de Santo Petronilo y que la Virgen de acá y que la Virgen de allá y que el Santito fulano y que se olvidaron del nombre de Dios. Se olvidaron tanto que nada más le dicen Dios. Gracias a Dios me ha ido bien. ¿A cuál Dios? Como les he dicho. Porque Baal, aunque usted no lo crea, es Dios con D chiquita. Un Dios que no es real, que las naciones adoraban. Y ahora ya tienen otro nombre. Unos se llaman San Juditas, otros San Benito, otros San no sé qué. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. O sea, si tú vienes a la palabra del Señor y sueñas la palabra de Dios, meditas en ella, te deleitas en ella, predica la palabra del Señor. Cuenta tu sueño, pero no digas que tu sueño va a ser una realidad, que el Señor me dijo, que el Señor me mostró, cálmate. Así es de, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. A ver, ¿qué tiene que ver tu sueño con mi palabra? Son tus sueños y los sueños del Señor no son tus sueños. ¿No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta a la piedra? A ver, tú cuentas tu sueño y toda la gente, ay, qué bonito, mira, que el santo, pero dice el Señor que su palabra es como fuego que quema, que arde en el corazón. Y dice el Señor que es como un martillo que quebranta la piedra. A ver, vamos a ver. La palabra del Señor es un martillo y tú eres una piedra que no entiende. Y luego te viene la corrección del Señor y te quebranta y tú no entiendes, sigues en desobediencia. ¿Por qué te va mal? Y te pones a gritar, ¿por qué me va mal? Porque la palabra del Señor viene a tu vida y te quebranta. Tienes que reflexionar, tienes que venir a los pies de Jesús y obedecerlo. Por tanto, ve aquí que yo estoy contra los profetas, dice el Señor, que hurtan mis palabras. Fíjense lo que dice, están robando mis palabras. Esos predicadores que predican, que roban las palabras de Dios para hacer su negocio en sus iglesias, para hacer cosas que no convienen, para engañar al pueblo. Le están robando las palabras del Señor. Cuando leen la Biblia, esta es palabra de Dios y la besan, sí, roban su palabra, la predican, la dicen ahí en el culto, lo dicen,
Pero la gente sale vacía, sale haciendo las mismas cosas. Los hombres siguen en adulterio, las mujeres siguen en chismes, los hombres siguen robando, mintiendo, drogándose, emborrachándose. O sea, es una iglesia que, que toma la palabra del Señor, roba la palabra del Señor, pero no la aplican en su vida. Así vive todo el mundo. Vean todo, alcen sus ojos y miren a todos. Usted empiece a hablarles de Dios y lo van a mandar por un tubo, así como dicen. Por tanto, he aquí que yo estoy contra esos tales profetas, dice el Señor, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. O sea, hay gente que roba palabras. Cuando tú le predicas a una persona, mira, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y una gente que no conoce del Señor toma esas palabras y empieza a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es mi fortaleza. El Señor me fortalece. Y ni siquiera se humillan a Dios, ni siquiera lo reconocen como Dios, ni lo exaltan. Ni siquiera leen la Biblia, ni oran, ni son cristianos verdaderos. Son creyentes, seguidores de otras palabras. Y toman todo lo bueno. Ay, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios me bendice, dicen. Y están lejos del corazón de Dios. Su corazón está apartado. Porque obedecen a sus pensamientos de maldad. Dice el Señor, dice, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho, ay, el Señor dice, endulce. Hay mucha gente que predica palabras que Dios jamás ha dicho. Dios no ha dicho palabras a veces. Dios de aquí dejó ya dicho lo que está escrito, escrito está. Dios no va a decir otra cosa más, no va a agregar más palabras a su propia palabra. Y hay de aquel que agregue palabras a la palabra del Señor, porque vendrán todos los juicios, está escrito. He aquí dice el Señor, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Fíjense, yo escuché una historia de un hombre que le decía a su hijo, ¿viste cuando se apareció la Virgen? Y el ángel que estaba ahí, y el niño volteó y lo vio y le dijo, ¿dónde? Yo no vi nada. El Señor está diciendo mentiras. Está hablando algo que él no ha visto. Hay mucha gente dice que ve ángeles, que se le apareció tal virgen y que no sé qué tanto. O sea, sí sucede algo. Algo cuando tú tienes una relación con Dios, tienes un sueño con Dios y nada más, pero que tú veas cosas que se te apareció, esas son mentiras. Dice aquí el Señor, son sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, no les mandó que contaran eso. Tú tienes que salir a contar la palabra del Señor, hablar del Evangelio, hablar de las parábolas, hablar del pasado, del presente y del futuro que está escrito en la Biblia. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. Todas esas cosas que te cuentan, ningún provecho te hacen. En muchas partes les cuentan un montón de historias y no les hacen ningún provecho. ¿Por qué? Porque no te dicen que te arrepientas, no te dicen que dejes de robar, no te señalan tu pecado. Ah, no, porque luego se ofenden todos y luego dicen, estás juzgándome. No, claro que no te estoy juzgando, te estoy señalando tu pecado, estás mal. Tienes que entender. Luego dice, y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía del Señor? Cuando la gente pregunte, ¿cuál es la profecía del Señor? Les dirás, esta es la profecía, los dejaré, ha dicho el Señor. Ah, caray, los voy a dejar, los voy a abandonar. ¿Y qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? Dios los abandonó. No querían seguirlo, querían andar tras su malvado corazón. Órale, y hoy en día es lo mismo. Le dan la espalda al Señor. Dios no te abandona. Tú le das la espalda al Señor. No lees la Biblia, no oras, no piensas en Dios, no le cantas alabanzas, no predicas. Los dejaré, dice el Señor. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere,
Profecía del Señor, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. No, hombre, yo mandaré castigo. Dios va a castigar a ese hombre. Y luego dicen que por qué la mal. Ay, ¿por qué viene? ¿Por qué estoy maldecido? ¿Por qué me viene la maldición? Pues la maldición viene porque no obedeces, porque andas en otros rollos. Así diréis, así dirán cada cual a su compañero y cada cual a su hermano, que ha respondido, Señor, que ha respondido, Señor, y que habló el Señor. O sea, perdón, dice, así dirá cada uno a su compañero y cada cual a su hermano. ¿Qué ha respondido el Señor y qué habló el Señor? Cuando dicen, ¿qué dice el Señor? A ver, dime, ¿qué dice? Hacía mucha gente, a ver, dinos, ¿qué dice el Señor? Dinos, haznos saber. Estás loco, no va a venir destrucción, Dios, el mundo va a seguir. Dios va a destruir la tierra. No, no, no es cierto. Jesús va a venir. No, no, no es cierto. El arrebatamiento va a suceder. No, no es cierto. No. ¿Qué dice el Señor? Cuéntanos otra cosa. Eso que cuentas parece que les contamos mentiras. Cuando les hablamos que Jesús viene en el arrebatamiento. Y luego dice, y nunca más os vendrá a memoria decir, profecía del Señor, porque la palabra de cada uno les será por profecía, pues pervirtieron las palabras de Dios, del Dios viviente, del Señor de los ejércitos, nuestro Dios. Pervertieron las palabras de Dios. No perviertan las palabras, como está escrito, así está. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió el Señor? ¿Y qué habló el Señor? ¿Qué te dijo? Entonces, mas si dijere, profecía del Señor, por eso vendrá, dice así. Por eso el Señor dice así, porque dijiste esta palabra, profecía del Señor, habiendo yo enviado a decirles, no lo digan, no lo hagan. Profecía del Señor. Les dijo el Señor, no digan, esto es la profecía del Señor. No lo digan. Lean la palabra, no digan cosas. Por tanto, he aquí que yo los echaré en el olvido y arrancaré de mi presencia. Y a ustedes, dice, a ustedes y a la ciudad que di a ustedes y a vuestros padres. O sea, arrancaré de mi presencia a Jerusalén. Abandonó Dios a Jerusalén. Y lo mismo el Señor dice, si tú no obedeces, Dios te abandona tu suerte. Por ejemplo, los homosexuales. Los homosexuales dice que Dios los abandonó. Dice, y pondré sobre ustedes afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Perpetua confusión que nunca borrará el olvido. Pero vamos a ver esta situación. Vamos a hablar acerca de los homosexuales que dicen, ay, que amamos a todo hombre, todos tienen derecho, todos hemos pecado contra Dios, todos. Los homosexuales se pervirtieron, el mentiroso dice mentiras, el borracho se emborracha, es igual que un homosexual. El adúltero es igual que un homosexual, el fornicario es igual que un homosexual, el ratero es igual que un homosexual. Ha pecado. No digan que, ay, es que habla mal de los homosexuales. Ay, es que habla mal de los borrachos. No juzgues. No, no estamos juzgando. Estamos hablando acerca de que el hombre es culpable de su propia decisión, de su propio juicio. Fíjense, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las
en las concupiscencias de sus corazones, en los pensamientos de su corazón, en sus deseos, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, deshonraron, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios, o sea, no los abandona, los entrega. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Los homosexuales, las lesbianas, tienen pasiones en su corazón. Probaron lo prohibido y les gustó. Se pervertieron en su corazón. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural que es por el que es contra naturaleza. ¿Cuál es el uso natural? Hombre con mujer. Pero la mujer dijo, no, yo no quiero ya nada con hombres. Como que me gustan las mujeres. Y se hizo lesbiana. Y no le gustan, o sea, porque tuvo una relación con otra mujer y le gustó, probó lo prohibido, y el hombre de igual manera. Dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. O sea, yo ya no quiero tener relaciones con una mujer, me gustan los hombres. Y dice, se encendieron en su lascivia, busca esa palabra lascivia, los lasciviosos. Estaba viendo que estaban diciendo un hermano que hay una ciudad que se llama Lascivia, algo así, en Europa, y de ahí empezaron las mujeres a buscarse mucho, era desde los tiempos de los griegos. Dice, y se encendieron en su lascivia unos con otros, o sea, los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres. Entonces, y cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea, la retribución, el pago. ¿Cuál es el pago? Dios los abandona. Dios los entrega a sus pasiones y deseos. Eso quieren ellos. Pero en realidad nosotros no los odiamos. Porque yo, siendo un pecador, mi pecado es igual que el de ellos. Usted es un mentiroso, no porque, yo odio a los homosexuales, me caen gordos. Es que ellos están mal. Tanto como el mentiroso como ellos. Los dos van a ir al infierno si no se arrepienten. Si no cambian su modo de pensar. Dios los perdona. Entonces dice, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Cuál es su retribución? Que Dios los entregó a sus pasiones. Y ellos se van a hundir en sus pasiones. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, hable con un homosexual para que vea que ellos no toman en cuenta a Dios. Pero yo no sé si no toman en cuenta a Dios, si no lo quieren tomar en cuenta, entonces ¿por qué están peleando que quieren que los casen? Yo quiero casarme con mi novio y quiero que me case en la iglesia cristiana y que Dios una y me bendiga, así como el hombre y la mujer es bendecido por Dios. Pues déjame decirte que nunca serás bendecido, aunque hagan esa farsa de la boda. No es aprobada por Dios. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Una mente reprobada. Por eso hacen lo que hacen. Ellos piensan en Dios a su manera, y ahora que está peor, que están haciendo las iglesias convergentes donde están aceptando homosexuales, donde están postulando homosexuales como predicadores y están haciendo un montón de cosas. La gran apostasía. Y dice, una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hay gente que se complace, que está de acuerdo con lo que ellos hacen. Ahí usted ve tantos
O por ejemplo los artistas, tantos que, ay, yo defiendo a los homosexuales. Es un modo de vida y se debe de respetar. Tienen sus derechos. Han violado las leyes de Dios. Así es de que ellos tienen una mente reprobada y aprueban tener ellos conciencia. Hacen a un lado a Dios porque todavía hasta en sus bocas, fíjense, hasta en sus bocas, dicen, ay Dios, no, que Dios te bendiga. Todavía en sus bocas. ¿Usted se imagina eso? Y se complacen y los defienden por los derechos humanos. Tienes derecho. Y vean, no crean, la violencia, muchos piensan que cuando hay violencia en la familia, el esposo le pega a la esposa. Miren, también entre los homosexuales se golpean. Los homosexuales también abusan. Los homosexuales quieren tener un niño y también lo quieren abusar y lo quieren hacer como ellos. ¿Cómo va? ¿Cómo esto ha crecido para destruir a la familia? Pero pues, cada quien su vida, cada quien su decisión. Si no quieren escuchar la palabra del Señor, si no quieren arrepentirse, pues no los vamos a obligar, amigos. No podemos obligar a un homosexual a que, vente, Dios te ama. Él mismo dice, yo lo sé. Ellos mismos saben, aquí Dios lo dice. No tuvieron en cuenta a Dios, sabían de Dios, pero no le tuvieron en cuenta, lo hicieron a un lado. Así es de que si su vida quiere ser un desastre, pues el Señor lo abandona. Pero a nosotros, a los que queremos rendirnos a Jesús, rendirnos al Señor, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos rendimos para que Él nos llene de su Espíritu y tenga misericordia de nosotros, porque aún así le fallamos. A veces no somos consagrados a Dios. Y lo digo así porque muchos no quieren, o sea, están metiéndole la idea de, ay, no seas religioso, no seas exagerado, no, pues fíjense que cuando estemos con el Señor allá en el reino de los cielos, no va a haber otra cosa más que el Señor. Así se los digo. Ahorita Dios nos ha dado libertad, podemos hacer lo que queramos, podemos, si quieres tú no quieres, si no quieres leer la Biblia no la lees, si quieres orar, oras, si no quieres orar no oras, si quieres consagrarte te consagras, puedes hacer lo que quieras, pero siempre, siempre ven con arrepentimiento a los pies de Jesús, porque todos fallamos, y es lo que debemos de entender como cristianos, que a veces no estamos en el lugar correcto, a veces nos equivocamos, nos metemos en cosas que no debemos. Debemos de ser constantes, el que persevera hasta el fin, será salvo. Y queremos nosotros alcanzar la salvación de Dios. Pero hoy en día la iglesia está sufriendo el momento de la apostasía y muchos dicen, no es cierto, yo estoy bien. Pues ¿qué dice la Biblia? Si estás firme, mira de que no caigas, porque en cualquier momento puedes caer. Las distracciones, como nos dice el pastor en la iglesia, que hay distracciones. Cuando debemos de estar en el lugar correcto, la distracción nos desvía. Cuando debemos de orar, la distracción no permite que oremos, porque nuestro corazón se llena de deleites, de lo que me gusta, cuando nosotros debemos de deleitarnos en el Señor. Y pues yo quería compartirte esto, amiga que me oyes, y ojalá el Señor use este video para que muchos entiendan. Es difícil hablar de la palabra de Dios, y mientras Dios me dé vida, lo voy a hacer, porque yo quiero apasionarme más con Él, porque estoy muy agradecido con Él. Dios los bendiga, hermanos. Busquen al Señor Jesús en lo secreto y lean la Biblia para que Dios les hable y no sean como esos profetas que les dijo el Señor, yo no he hablado, ellos no han estado en mi secreto. Ellos de su malvado corazón dicen, ay, yo tuve un sueño, y piensan que no. Hay que estar de veras en el secreto de Dios y de orar,
Dios les bendiga, hermanitos. Hasta luego, nos vemos. Gracias. El Señor está con nosotros.